Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar aquí en este santo y bendito lugar. Y también damos gracias a Dios por cada uno de los que están presentes. Vamos a meditar unos momentos en la Escritura, en la Palabra de Dios, y para eso vamos a abrir nuevamente el libro de Salmos 113 y vamos a leer el verso 1 y 2 todos juntos. Salmos 113, 1 y 2, y vamos a darle lectura alternadamente a estos versos, ¿sí? El primero yo, después ustedes, y después ambos versos lo leemos todos juntos. Amén. Cuando ya lo hayan encontrado, pónganse de pie. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Salmos 113, verso 1 y 2. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Todos juntos ambos versos. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Amén. Tome su lugar. Vamos a meditar. El tema de esta tarde se titula Solo Dios es digno de recibir adoración. Solo Dios es digno de recibir adoración. Cuán hermoso estos versos que leímos. Alabad a Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, no solo dice cada domingo, ¿verdad? No cada que hay reunión, no cada que hay una célula, sino que dice desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Vemos que en el libro de Daniel hemos estado escudriñando este libro. Ya escudriñamos el capítulo 2. Esta ocasión vamos a escudriñar el capítulo 3. En este capítulo de Daniel 3, vamos a ver que desde el periodo de la interpretación del sueño, donde Daniel tuvo esa oportunidad, y al capítulo 3, en donde Nabucodonosor toma la decisión de levantar una estatua, más o menos pasaron entre 10 a 20 años. Nosotros lo leemos de un capítulo a otro rápido y vemos el acontecimiento de una manera pues rápida, pero en ese lapso entre el capítulo 2 y el capítulo 3 pasaron años. Cuando Nabucodonosor recibe la interpretación del sueño, se le había anunciado lo que iba a acontecer en su reino, pero se le olvidó, a Nabucodonosor se le olvidó. Y en ese lapso de tiempo de entre los 10 y 20 años, Nabucodonosor realizó conquistas. Entre ellas, tomó por completo a Jerusalén, conquistó Egipto y otros reinos que estaban cerca de la región. Entonces, durante este periodo o en este tiempo, pues se engrandeció su imperio. ¿Cuántos de nosotros en ese lapso de 10 años logramos muchas cosas, verdad? Hace rato se mencionaba que se cumplió un ciclo escolar y que damos gracias a Dios. Cuando se inicia un ciclo escolar del primer grado, decimos, de aquí a que llegue al último grado, falta mucho. Y cuando ya llegamos al último grado decimos, qué rápido pasó el tiempo. Bueno, en ese tiempo Nabucodonosor se extendió, conquistó, se enriqueció y pues a él solo le bastaba mirar por la ventana y saber que más allá del horizonte era su dominio, abarcaba todo su dominio. ¿Qué le faltaba?
a Nabucodonosor, a este rey. Lo tenía todo, menos la voluntad de la gente. La voluntad de la gente no la tenía del todo. Había dominado reinos, había exiliado, había deportado gente, le había cambiado el nombre a muchos, le obligaba a vestirlos de una manera, a comer como él dictaba, pero le faltaba dominar la voluntad de la gente. Qué misterio, ¿no? En este capítulo de Daniel 3, en donde se denota que la voluntad de la gente no es fácil de conquistar, que la voluntad de las personas no es fácil de dominar. Pero ¿qué pasó? Con maldad, dominar la voluntad de la gente es fácil, con maldad, con amenazas, con chantajes. Es fácil dominar la voluntad de las personas. ¿Qué hizo este rey? Formula un decreto. Ay, dicen, bueno, si no puedo por las buenas, vamos a hacerlo estratégicamente. Vamos a dominar la voluntad de la gente a través de un decreto. Después de que hace la estatua, la levanta, una estatua impresionante, de la cual ya se le había revelado a través de un sueño que lo iba a hacer. Una estatuota grandota, de lo ancho era enorme, dice la escritura que era de 6 codos de ancho y 60 codos de alto, enorme la estatua. Entonces, después de que la levanta en tamaño y en valor, presenta un festival que iba a estimular las emociones para seducir sutilmente a la voluntad de las personas, de la gente. Muchas ocasiones a nosotros en este tiempo, nuestra voluntad es dominada estratégicamente por la corriente de este tiempo. Entre ellas, ¿cuál puede ser? El cine, la música, las atracciones de juegos, los juegos, ¿cómo se llaman ahí? De Xbox, Nintendo, no sé. Nuestra voluntad es dominada porque nosotros ansiamos, ya voy a llegar a casa, ya va a empezar el partido, quiero ver quién gana, mi mejor equipo, el equipo al que le voy. Mi voluntad se deja mover por satisfacer sutilmente mi emoción. Y digamos que sí pasa. Yo no puedo decir, yo no, a mí no me pasa. A mí también me pasa. A veces uno está sutilmente dejándose llevar por ese tipo de corrientes. Entonces, en este tiempo, también a la gente se le hizo un carnaval, un festival, y la escritura lo refiere de una forma narrativa, en donde dice la palabra que el rey dijo ahí en el verso 2 del capítulo 3, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No dijo, venga todo el pueblo, no, él fue a las cabezas, a los líderes, a las personas que mueven a la gente. Llamó a los grandes, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, a todos los gobernadores. Y fueron reunidos todos estos personajes,
¿sí? En el verso 3 se nos relata todos estos personajes y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En el verso 4 nos dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Se mandó un edicto, es decir, una orden. Se oye como una atenta invitación, Y qué sutilmente que ahí inmerso iba la forma del lenguaje universal. ¿Ustedes saben cuál es el lenguaje universal? El lenguaje universal es la música. La música es el lenguaje universal. Independientemente del idioma que se manejan en las regiones, en los pueblos, en los lugares, la música es el único lenguaje que todo mundo entiende. Y la música iba por delante. Este efecto seductor era ese, la música. La gente no encontraría nada dañino en su adoración porque es natural sentir atracción e identificación con la música. ¿Cuántos de nosotros vamos en el transporte y la música está sonando y el piecito está moviéndose? ¿No? ¿Sí o no? O la cabeza. Independientemente de las notas o las ondas sonoras que se están escuchando, que nuestro cerebro está recibiendo, independientemente de qué tipo sea, nuestro subconsciente lo capta y uno empieza a mover, dicen por ahí, al mover el bote, porque es el lenguaje universal. Todos entendemos este lenguaje. Entonces, sin embargo, el efecto seductor de la música condicionaría a la gente a adorar sin tener intención de hacerlo. La música iba a provocar ese efecto del edicto para que todo el mundo se inclinara. Ahí en el verso 6 viene la condicionante, porque les digo, la música tiene su efecto seductor, es muy hermoso escuchar cualquier tipo de música. Obviamente cada uno retiene la que no le agrada y la que sí le agrada. Pero entonces en el 6 viene la condición o la sentencia de no acatar o no sujetarse a obedecer el edicto. Y el verso 6 nos dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No, pues así sí obedezco, ¿no? La gente habrá dicho: no, pues si va a haber musiquita y va a estar bien padre, pues yo le entro, no se diga más. Entonces, a través de este acto de la música iba a introducirse el efecto de ser manipulado para inclinarse de manera voluntaria ante una estatua, ante un ídolo, ante una imagen. ¿Sabían ustedes que Babilonia estaba repleto de idolatría? Repleto de ídolos. Entre ellos había un ídolo llamado Bel, y ese era el nombre de una deidad de Babilonia, ¿sí? Era una deidad. Y estaba repleto de deidades y demás. Y ahí en el capítulo
46:1 de Isaías nos dice respecto de este ídolo: se postró Bel, se abatió Nebot, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Idolatría había, idolatría. Entonces uno más, un ídolo más, pues ¿qué más daba, no? Nabucodonosor pensaba que con todo su esplendor, con toda esta fiesta que hacía y de manera astuta, y que aparte fue también asesorado por sus consejeros y demás, porque también intervinieron las personas celosas por los ídolos, y cuando se dieron cuenta que habían personajes que no adoraban esas deidades, que no adoraban a esos ídolos, entonces fue también Nabucodonosor aconsejado, ¿no? Pero ese plan para dominar a la gente, o dominar esa voluntad que ya estaba en acción, los primeros que fueron seducidos fueron los altos mandos, las altas personalidades fueron seducidas primeramente, porque eran autoridades o personajes con autoridad. Y si el rey lograba dominar la voluntad de estos hombres con intelecto, con capacidad de liderazgo, entonces era seguro que lograría dominar la voluntad de la gente y del resto del imperio. Pero Nabucodonosor no contaba, y todos sus consejeros que también estaban ahí tratando de manipular, no contaba que no todo iba a salir como lo esperaba. ¿Por qué? Porque habían 3 hombres que no lo iban a hacer. De cientos y cientos de personas que fueron convocadas, que fueron reunidas para ese día glorioso para el rey, de entre todos los que estaban, había 3 que no lograron ser seducidos. Allí en Daniel 3:7 se nos dice qué instrumentos fueron utilizados para este acto. El verso 7 nos dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Y esto se hacía pues tal vez con varios tiempos o cotidianamente, porque en el verso 8 nos dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír la música se postre y adore la estatua de oro, y el que no lo haga va a ser echado en el horno de fuego. Pero ¿qué crees? Que hay unos varones que no lo hacen. Hay unos varones que allá se llaman Sadrach, Mesach y Abednego y no te han respetado. ¿Qué quiere decir? Que esta fiesta se hacía continuamente. Continuamente había fiesta, llamémoslo así, porque ahora es una palabra que nos llama la atención a muchos y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Vamos a una fiesta, se va a poner bueno, va a haber toquín, se va a poner bueno. Pues sí, entre el baile, la música, pues hay otras cosas, ¿no? También
que empiezan a distorsionar, a manipular el comportamiento de la gente. Y cómo es lo seductor de que siempre que hay música es que hay ambiente. Ese es el tema en las fiestas. ¿Va a haber fiestas? Sí. ¿Qué va a haber? ¿Música? ¿Quién va a estar? No me gustan esos. No voy. Pero cómo es tan impresionante que muchos se dejan mover por quién va a estar, quién va a tocar, quién va a poner la música. Estos jóvenes no se dejaron seducir por la música, porque como leímos en el Salmo 113, dice alabad el nombre de Jehová. ¿A quién debemos alabar? A Dios, al Todopoderoso, al que hizo la luna y las estrellas, al que nos creó, al que nos formó, al que nos está dando vida. En el Salmo 113, cuando leímos al iniciar este servicio, en el verso 5 hay una pregunta: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nos da vida, nos hace que haya cartílagos entre nuestros huesos, que haya tendones, que se mueva la sangre por nuestras venas. Y ya depende de nosotros si se llena de grasa, ¿verdad? La sangre. Pero Él nos formó. Él sabe cómo nos hizo. ¿Quién como Él? Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y estos jóvenes tenían clara la palabra y sabían quién era Dios. Entonces, la razón de la abstinencia de estos jóvenes, de estos hombres valientes, no fue porque se opusieran a adorar, tampoco fue porque no les gustara la música, ni tampoco fue porque carecieran de intelecto, capacidad y liderazgo. Si estos hombres no adoraron, fue porque su voluntad de adorar le pertenecía al Dios de Israel. Ellos tenían claro de quién dependía su voluntad. Ellos tenían claro el de decir: mi voluntad está en Dios, en el Dios vivo, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Ellos sabían que era importante depender de Dios, así como lo hizo Abraham, que en su juventud no logró tener hijos. Y en su vejez Dios le permitió tener hijos. Todos se maravillaban seguramente cuando escuchaban la historia de cómo el patriarca Abraham en su vejez logró tener con su esposa, también en su vejez, un hijo. Se maravillaban porque eso era imposible para todos. Y se maravillaban porque de generación en generación se repetía y se repetía la historia y decían: a Abraham Dios le concedió hijos, a Isaac Dios le concedió hijos, y fue la promesa cumplida que Abraham iba a ser padre de generaciones. Entonces la historia se repetía y se repetía y ellos temían a Dios. Y sabían que su voluntad, humanamente hablando, dependía de Dios. No era porque, como lo dijimos, porque no fueran importantes. Eran muy importantes porque en el plan de Dios estaba que hubieran sido cautivos para ejecutar el plan de Dios.
Y ellos lo entendieron y lo comprendieron, no a su entendimiento y inteligencia, porque vimos cuando estudiamos el capítulo 2 de Daniel, vimos que la voluntad de ellos siempre era consultar a Dios, anteponer a Dios, llevarlo en plática con Dios. Entonces, por eso su voluntad no fue manipulada, por eso su voluntad estaba firme en Dios. Y como estaban firme en Dios, antes que al rey, y antes de que hiciera la estatua y proclamara el decreto, ellos ya habían rendido su voluntad a la adoración a Dios. En este tiempo, tú que estás poniendo atención, estamos en un tiempo en donde nuestra voluntad no debe de ser nuestra, sino debe depender de Dios, de someterla a Dios. Como ya vimos, de anteponer a Dios en nuestra toma de decisiones. Y como Jesucristo enseñó a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad. No equivocarnos a decir, Señor, yo quiero el coche del año porque ya me lo merezco, porque te he servido muchos años, porque he estado al pie del cañón. Señor, tú suples y tú oras la oración de los que te sirven. No, Señor, aquí estoy. Y el tiempo que me conceda servirte, ayúdame a que siempre seas tú el que vaya al frente de mí. Y ayúdame, Señor, a que mi carne no me gane y diga, hoy me voy al cine porque es mi día de descanso. Hoy me voy a los juegos mecánicos porque no tengo otro día para ir. Tu voluntad es que yo te alabe. Salmo 113:1, alabad siervos de Jehová. Todo aquel que se considera siervo de Jehová, ¿a quién le da la alabanza primero? A Dios, a Jehová Dios. Alabad el nombre de Jehová. Entonces, el deseo de servir a Dios y amar a Dios y adorar a Dios no es el resultado y no debe ser el resultado de ninguna manipulación. ¿Sí entendemos? No debe ser el resultado de ninguna manipulación, ni de seducción o de intimidación, porque eso no le agrada a Dios. No le agrada. Sino de tener una firme convicción de que solo Dios es digno y solo Él merece adoración. Si mi fe, mi convicción está puesta en las cosas terrenales, va a ser imposible buscar a Dios con agrado, con alegría. De que llega el día del culto y hoy no, es que qué cansado, qué aburrido, hoy no quiero, mejor me quedo en mi camita, mejor me quedo a tomar sopita, ¿no? Si no hay una convicción en mi ser, en mi corazón, no va a haber una adoración genuina. La palabra de Dios dice que a Él le agrada que le adoremos en espíritu y en verdad, no en la carne y con infidelidad. Voy, pero a ver a qué horas acaba, a ver a qué horas termina. No, esos cantos hoy no me gustaron. La vez pasada estuvieron igual. No. Sabemos a quién servimos. ¿Somos siervos de Dios? ¿Somos seguidores de un Dios vivo? Hagámoslo con esa convicción. Hoy voy a servir al Rey. Hoy voy a adorar al Rey. Hoy voy a ir a la casa del Rey.
voy a presentarle lo mejor que tengo, mis palmadas, mi alabanza, mi corazón, mis manos que se levantan como banderas. Hoy voy a exaltar al Rey de Reyes y Señor de los señores, y no porque me vayan a grabar, y no porque vaya a salir en YouTube, y no por esto, por lo otro, no, porque amo al Señor, pues Él ha conocido mi voz y mis súplicas. Amo al Señor porque Él me amó primero. Por eso la insistencia, hermanos, amigos, conocidos, debemos permitir enamorarnos del Dios vivo. Del Dios vivo, el Dios que hace que el durazno dé mucho fruto, que en los campos se levanten los frutos, que salga el sol o no salga, que esté nublado, que llueva, que se rieguen solitas las plantas, los campos. Ese Dios todopoderoso, Él es solo digno de ser alabado. Y cuando tenemos esa convicción, entonces cada vez que levantamos nuestra voz, su Espíritu Santo se deja sentir, su Espíritu Santo vibra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Su Espíritu Santo nos da autoridad y poder para orar por los enfermos, para presentarle nuestra necesidad y ver el milagro del Dios único que merece ser alabado y merece ser glorificado. Ya vimos lo que relata Daniel 3 y cómo estos jóvenes valientes y esforzados fueron librados de ser quemados, porque todo el mundo dijera, pero sí los echaron al horno. Ah, sí, fue inevitable, porque el edicto era claro, que el que no obedeciera se iba al horno, y se fueron al horno. Pero en esa convicción el Espíritu Santo estaba ahí, estaba con ellos, porque el mismo rey dijo como que el cuarto es como un ángel, como el Hijo de Dios. ¡Wow! Y salieron del horno porque los mandó llamar el rey. Y algunos teólogos dicen que dentro del horno los jóvenes estaban adorando a Dios, estaban cantándole a Dios. La música que no los pudo seducir fueron la que ellos exclamaron en el horno, y fue la que logró seducir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue la que los libró, porque la convicción que ellos tenían sobrepasaba al mover el cuerpo y obedecer para no ser librados, para ser librados de ese horno. Y fue inevitable que si fueran a dar allá, pero fue más inevitable que al salir viera todo el mundo que ni un pelo se les había achicharrado. Gloria a Dios, a ese Dios alabamos, a ese Dios glorificamos, y a ese Dios te invito que sigas adorando, exaltando. Pudieras estar en la situación más fuerte, más tremenda, más dolorosa, más incierta, pero no va a ser tu intelecto, no va a ser tu posición de liderazgo, no va a ser tu posición de reconocimiento de la gente la que te va a librar. Va a ser esa convicción en el nombre del Dios Todopoderoso. Así, este tema ha sido expuesto, que solo Dios es digno de recibir adoración. Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Mi voluntad a veces me ha ganado, porque he perdido la convicción de a quién adoro, de a quién sirvo.
Porque de verdad tal vez también he perdido la convicción de que soy un servidor tuyo. Un servidor tuyo. Permíteme recordar que soy un servidor tuyo. Y que te tengo que adorar a ti, solo a ti y nada más que a ti. No a mis habilidades, no a mis fuerzas, no a mi intelecto, no a mi conocimiento, sino a ti. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre.